Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Gracias al Señor Dios y también gracias con los oyentes que comparten con nosotros este pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. En esta tarde queremos compartir unos versos que hablan sobre el divorcio. Vamos a mirar unos versos por qué existe el divorcio, para quién fue el divorcio. Vamos a ver que la palabra de Dios es claro, porque dice el Señor Dios que los que mueren en adulterio no heredan el reino de Dios. Por eso lo hacemos con la intención de que veamos o sepamos cuándo estamos en adulterio, qué es el divorcio en la Santa Biblia. Y para eso vamos a comenzar en Deuteronomios, el capítulo 24, y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Acá es donde comienza el divorcio en la Biblia, y dice: cuando alguno tome mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa vergonzosa. ¿Qué más dice? Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto es para cuando después que se casan, dice que si el hombre o el marido encuentra alguna cosa vergonzosa en su esposa, y la Biblia dice, es decir, que haya tenido asunto de desnudez con otro hombre. A eso se refiere, que la mujer antes de casarse haya tenido relaciones carnales con otro hombre y su marido no lo sabía hasta después de casarse. ¿Qué más dice el verso 2? Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Vemos que esto es lo que tomamos y entendemos y creemos que es para todos los seres humanos, y vamos a ver que el divorcio bíblicamente es solo para el pueblo de Israel, no para las naciones, no para los gentiles es el divorcio, y ahora lo vamos a confirmar con la palabra de Dios. Y ahora vamos a mirar qué dice y qué enseña el Señor Jesús sobre el divorcio en el libro de Mateos, el capítulo 19, y vamos a estudiar del verso 3 al 9. En este capítulo, como título, dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesús. Y dice el verso 3: Entonces se le acercaron los fariseos para ponerlo a prueba, diciéndole: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Ahora miramos el verso 6 y miramos y vemos si el Señor Jesús aprueba el divorcio o lo desaprueba. ¿Qué dice el verso 6? Así que ya no son dos, refiriéndose a cuando contraemos matrimonio. Dice: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor Jesús, con mucha claridad, con mucha transparencia, desaprueba el divorcio. El divorcio no es válido para los gentiles, para las naciones.
y vamos a estudiar el verso 7 al 9. Miremos la pregunta que le hacen al Señor Jesús los fariseos. Y dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Miremos, acá podemos entender que el divorcio no es para los gentiles. Y dice el verso 8, acá está la respuesta del Señor Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Ese fue el motivo. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Qué más dice el verso? Pero no fue así desde el principio. Ahora vamos a ver por la palabra de Dios quiénes son las personas que tienen la dureza en su corazón. Pero vamos a estudiar el verso 9. ¿Qué pasa si contraemos matrimonio con una mujer divorciada o con un hombre divorciado? ¿En qué condiciones estamos delante de Dios? Y dice el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Esta era la única excepción. A eso se refería allá en el capítulo 24, el verso 1 y 2 de Deuteronomio. Salvo por causa de fornicación. ¿Qué es la fornicación? Cuando un hombre o una mujer, antes de contraer matrimonio, tienen relaciones carnales. No confundamos la fornicación con el adulterio. El adulterio es después que una persona contrae matrimonio y tiene relaciones fuera del matrimonio. Eso es adulterio. ¿Y qué es la fornicación? Cuando tenemos relaciones carnales de solteros, antes de casarnos. Y dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Apreciados oyentes, que nos quede claro, cualquier persona que contrae matrimonio con un hombre o una mujer divorciada está en adulterio ante los ojos del Señor Dios. Ahora vamos a intentar mostrar mediante la palabra de Dios quiénes son las personas que tienen la dureza en su corazón. Y sabemos y recordamos que Moisés le dio carta de divorcio al pueblo de Israel por la dureza de su corazón. Y vamos a estudiar Deuteronomios, el capítulo 29, y vamos a estudiar el verso 2 al 4. Dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y vamos a saltarnos al verso 4. Miremos lo que le dice el mismo Moisés al pueblo de Israel. Dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír.
Apreciados oyentes, el Señor Dios les dio un espíritu especial al pueblo de Israel que se llama el espíritu de sopor. Ese espíritu que provoca, dice, por eso dice, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Apreciados oyentes, el divorcio fue pura y exclusivamente para el pueblo de Israel, porque ellos tienen un espíritu diferente a todas las personas, a todos los gentiles, que les fue dado por el Señor Dios, pero eso es plan del Señor Dios. Endureció a su pueblo Israel para darle oportunidad de salvación a los gentiles. Vamos a mirar un profeta del Señor Dios, que es el profeta Ezequiel, para mirar y confirmar que las únicas personas en el mundo que tienen la dureza en el corazón son el pueblo de Israel. Dice Ezequiel, el capítulo 11, y vamos a estudiar el verso 17 y el verso 19. Dice el verso 17, di por tanto, así dice el Señor Jehová, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de los países en los cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel. Y miremos lo que dice el verso 19. Y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Quién es el que tiene la dureza en el corazón? ¿Quién tiene el corazón de piedra hasta el día de hoy? El pueblo de Israel. Por eso que solamente para ellos fue dado el divorcio, no para los gentiles. Eso es plan de Dios para con ellos. Vamos a mirar que el mismo Señor Jesús enseña y confirma esto, que quien tiene el corazón de piedra hasta el día de hoy es nada más que el pueblo de Israel. Por eso que el divorcio fue solamente para ellos. ¿Por qué motivo? Por la dureza de su corazón. Y vamos a estudiar en Mateo el capítulo 13, y vamos a estudiar el verso 10 y el verso 11. Y después nos vamos a saltar al verso 13 y al verso 15. Miremos con la claridad que enseña y explica el Señor Jesús. Dice el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Así le explicaba el Señor Jesús a los apóstoles. Porque ¿qué es una parábola? Dice que son ejemplos que dejan una gran enseñanza. Por eso el Señor Jesús le hablaba con ejemplos. Y acá explica por qué. Dice el verso 13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo
no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. ¿Quiénes son esos? El pueblo de Israel. Eso no quiere decir, no quita que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y nos vamos a saltar al verso 15. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos han oído pesadamente, y han cerrado sus ojos, para no ver nada con sus ojos, y no oír con sus oídos, y no entender con el corazón, y convertirse, y que yo lo sane. Eso produce y provoca el espíritu de sopor que Dios le dio al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Por ese motivo se les dio el divorcio. El divorcio es solamente para el pueblo de Israel y no para los gentiles. Vamos a ver que este gran maestro que fue el apóstol Pablo y este gran apóstol de los gentiles nos enseña y nos explica esto para que podamos entender. Y dice Romanos el capítulo 11, el verso 8, dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de sopor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Miremos con la claridad que nos enseña el apóstol Pablo, porque dice que Dios le dio espíritu de sopor al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Por eso que el pueblo de Israel no puede creer en Jesús. ¿Por qué? Porque eso es voluntad de Dios. Eso es para darnos posibilidad de salvación también a los gentiles. Tampoco es bueno que nos jactemos, nos creamos mejor que el pueblo de Israel. Vamos a ver que en cuántos lugares de la Biblia nos enseña el Señor Dios, ya sea por el Señor Jesús, o por sus santos profetas, o por sus santos apóstoles, para que nosotros sepamos y entendamos esto, que Dios les dio espíritu de sopor, y eso provoca o hace que tengan un corazón de piedra hasta el día de hoy. Y miremos qué más dice la palabra de Dios en cuanto a este espíritu de sopor que tiene el pueblo de Israel. Y vamos a estudiar 2 de Corintios, el capítulo 3, el verso 14 y el verso 15. Y dice: pero sus pensamientos se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual desaparece en Cristo. Ese espíritu de sopor le va a ser quitado por Dios cuando Israel crea en Cristo. Pero sabemos y entendemos mediante las profecías que aún no es el tiempo que el pueblo de Israel crea en el Señor Jesús. Y dice el verso 15: pero hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ellos son los que tienen la dureza en el corazón, no los gentiles. Apreciados oyentes, el divorcio fue solo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Vamos a mirar otra vez al apóstol Pablo, donde le enseña a los corintios, a los gentiles sobre el matrimonio. Y vamos a estudiar 1 Corintios 7 y vamos a estudiar el verso 10 y 11. Esto es enseñanza para las naciones, para los gentiles. Y dice el verso 10 y 11: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esa es enseñanza para nosotros los gentiles, que la mujer no se separe de su marido. ¿Qué más dice el verso 11? Y si se separa, quédese sin casar. Ese es el consejo bíblico para los que hemos contraído matrimonio. Si nos separamos, tenemos que quedarnos sin casar. Pero hay una opción más, dice: o reconcíliese con su marido. La primera opción, tenemos que quedarnos solos, sin casarnos, o reconciliarse. ¿Y qué más dice? Y que el marido no abandone a su mujer. Para los gentiles no es permitido el divorcio. Vamos a estudiar un profeta del Señor Dios que nos enseña sobre el matrimonio. ¿Qué dice el Señor Dios sobre el divorcio o el repudio? Y vamos a estudiar en Malaquías el capítulo 2 y vamos a estudiar del verso 14 al 16. ¿Qué dice el Señor Dios sobre el divorcio? Y dice: y aún decís, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Miremos, el Señor Dios es testigo cuando cada uno de nosotros ha contraído matrimonio. ¿Y qué nos recuerda? La mujer de nuestra juventud. Nuestra primera esposa, esa es la legal o legítima, nuestra primer mujer. ¿Y qué más dice? Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Por eso, apreciados oyentes, cuando contraemos matrimonio es un pacto que se hace entre las dos personas. ¿Y cuándo termina ese pacto? Con la muerte. Y nos pide a los maridos que no seamos desleales con nuestra mujer. ¿Y qué significa la palabra desleal? Dice falso, infiel y también traidor. Eso es un hombre que engaña a su mujer, es una persona falsa, infiel y también traidor. ¿Qué más dice el verso 15? ¿No hizo él un solo ser que tiene aliento de vida? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu,
y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Nos recalca y nos dice el Señor Dios que seamos fieles con la primer y única mujer que es la de nuestra juventud. ¿Qué dice el verso 16? Vemos lo que dice el Señor Dios sobre el divorcio. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. El Señor Dios aborrece el divorcio, aborrece el repudio. ¿Y qué más dice? Y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal. ¿Quién nos quiere decir el Señor Dios? Que no seamos infiel con nuestra mujer de nuestra juventud. Eso es lo legal, nuestra primer esposa. Y vamos a ver qué nos enseña el Señor Dios, qué es un pacto. Y dice en Gálatas el capítulo 3, el verso 15, miremos lo que es el pacto del matrimonio. Dice el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Eso es el matrimonio. Una vez ya confirmado, nadie lo debe invalidar ni añadir nada al matrimonio, porque el matrimonio termina cuando muere uno de los dos. Vamos a mirar la última cita bíblica, una vez más este apóstol de los gentiles, en Romanos el capítulo 7, y vamos a estudiar el verso 2 y 3. Esto nos confirma cuándo termina un matrimonio. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por eso que la Biblia nos enseña que lo que termina con la ley matrimonial es la muerte. ¿Qué nos dice el verso 3? Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Apreciados oyentes, que nos quede medianamente claro que el divorcio no termina con el matrimonio. Lo que termina con el matrimonio es la muerte de uno de los dos. Y que nos quede claro que el divorcio bíblicamente fue establecido nada más que era para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón hasta el día de hoy. Apreciados oyentes, muchas gracias, y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.